Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. En esta ocasión vamos a colocar un bloque muy especial en esa pirámide que cada pocas semanas vamos colocando para construir una pirámide gigantesca de historia, arte, arqueología, misterios y sobre todo pasión por la historia, pasión por la egiptología que nos hace no egiptólogos, sino egiptolocos. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de todas las plataformas de agregadores habituales de podcast y siempre recomendamos especialmente que os suscribáis a través de la aplicación de Podium Podcast. Aún así os podéis suscribir al canal a través de iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo comentaba ahora, este programa para mí es un programa especial porque son muchos los que nos han pedido que hagamos un espacio dedicado al Serapeum de Saqqara, uno de los lugares más enigmáticos de la arqueología egipcia y desde mi punto de vista uno de los más extraordinarios, porque no solamente es un gran enigma desde el punto de vista arqueológico, el significado, el trabajo de la piedra, todo aquello que rodea a la ejecución de esas galerías subterráneas que vamos a visitar en la meseta de Saqqara, sino que sobre todo desde el punto de vista de la mentalidad de un antiguo egipcio estamos delante de la tumba de un dios, el dios Apis vinculado a Osiris, de ahí el nombre de Serapis, Osiris Apis, que ha evolucionado a lo largo de la historia hasta prácticamente nuestros días y que es quizás lo que más nos va a sorprender. Así que antes de nada vamos a intentar conocer cómo es la realidad del toro Apis, esa divinidad tan insólita, tan extraña que nace a comienzos de la historia de Egipto y que marca con letras absolutamente doradas la historia de la religión en el antiguo Egipto. El toro Apis es una divinidad característica de la ciudad de Menfis. Menfis está muy cerquita de lo que hoy es el Cairo, una población llamada Mitrahina, que en algunos momentos de la historia del Egipto faraónico fue una de las capitales más importantes, ¿no? Junto con Tebas o, en la época de Amarna, la ciudad de Aketatón. Pues bien, la ciudad de Menfis tiene esta divinidad en forma de toro cuyo origen es las primeras dinastías, más o menos hacia el 3000 a.C. y seguramente antes. El toro estaba identificado con la ganadería, con la agricultura, con todos esos ciclos naturales que en el comienzo de los tiempos marcaron un poco el pensamiento de los antiguos egipcios. De ahí que muchos de esos dioses, desde estos primeros instantes de la historia, estén vinculados a fenómenos naturales, a fenómenos de crecimiento, tanto del Nilo como de la vegetación, de las plantas, las cosechas, movimiento de las estrellas, etc. Y el dios Apis, ese toro Apis, también un símbolo de la fuerza, del poder, de la regeneración,
es quizá una de esas divinidades que marcó desde un principio el devenir del pensamiento de los antiguos egipcios. Con el paso del tiempo fue identificado con Osiris, es decir, no solamente era un símbolo desde el punto de vista agrícola de esa vegetación, de esa regeneración, de esa vida, en definitiva vida en la tierra, sino también la vida en el más allá. Es decir, los antiguos egipcios lo que hacían era comparar el plano trascendental del más allá con la realidad que tenían en el mundo, en la tierra. De ahí que el dios Apis, ese otro Apis, estuviera identificado también con el paso del tiempo con el dios Osiris. Y esta es la razón por la que en un momento dado, sobre todo en el primer milenio antes de nuestra era, tiene ese vínculo Serapis, Osiris, Apis. Es la unión, la fusión de estos dos dioses de una manera tan profunda a partir del significado que tenían los dos, que con el paso del tiempo se fue fundiendo en uno solo. Como sucede con otras divinidades del antiguo Egipto, realmente desconocemos cuál es el origen verdadero, cuál es ese punto, esa matriz a partir de la cual evoluciona el pensamiento religioso de una divinidad. Sabemos que Apis, además de vincularse con Osiris, también estaba identificado con el dios Ptah, el dios patrón de Menfis, que a lo largo de la especulación religiosa de los antiguos egipcios, identificaron a Ptah con un dios creador por medio de la palabra que, como digo, se vinculó con el toro Apis. Al estar en Saqqara, la necrópolis occidental de la ciudad de Menfis, Saqqara sabemos que viene de Socaris, una de las divinidades también del inframundo, del mundo de los muertos. También este dios Socaris fue considerado como una especie de heredero, delegado del dios Apis. De Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto en el siglo V antes de nuestra era, conservamos algunos detalles para conocer un poquito más cómo era ese culto del dios Apis en los últimos estertores prácticamente de la historia del Egipto faraónico, pero que seguramente estaban bebiendo de fuentes muchísimo más antiguas, continuando esa tradición milenaria que de esta forma nos explica Heródoto. Consideran que los bueyes pertenecen a Apis y por este motivo los examinan como sigue. Si advierten que tiene un pelo negro, aunque sea uno solo, se le considera impuro. Esta revisión la hace un sacerdote encargado de este menester, tanto con el animal puesto en pie como patas arriba. Además, le hace sacar la lengua para ver si está exenta de las señales prescritas. Y también examina si los pelos del rabo han crecido normalmente. Pues bien, si el animal está exento de todo ello, lo marca con un trozo de papiro que enrolla alrededor de sus cuernos y luego le aplica una capa de arcilla siguilar y en ella imprime su sello. Solo así se lo llevan. Y está prescrita la pena de muerte para quien sacrifica a un buey carente de marca. Escuchábamos un texto en la voz de Julio López de Heródoto, en donde se nos describía cómo eran esos sacrificios en honor del toro Apis, donde se sacrificaban bueyes y también toros con una serie de características determinadas. El propio Heródoto es quien nos habla precisamente de un detalle que casi no tiene paralelos o parangón en la historia del pensamiento y de la religión egipcia, que es la reencarnación. Normalmente los egipcios no creían en la reencarnación tal y como nosotros la entendemos. Al fallecer
tanto seres humanos como divinidades pasaban a un umbral trascendental, ¿no? Esto sucedía pues gracias a la literatura, a las referencias mágicas de los textos funerarios, etc. Sin embargo, con el toro Apis sucedía algo distinto. Cuando moría el toro Apis, los antiguos sacerdotes sabían que se reencarnaba en un nuevo animal. Y Heródoto nos cuenta precisamente cuáles eran las características de este animal. Tenía que ser un toro negro, tenía que tener un triángulo blanco sobre la frente, una especie de dibujo de un águila en la espalda y un escarabajo, una mancha negra en la lengua. Los sacerdotes egipcios, cuando fallecía el toro Apis de Menfis, viajaban por todo Egipto para encontrar qué toro recién nacido tenía esas características. De esta forma ellos conseguían lo que ellos entendían que era la reencarnación de este dios. Pero ahí no quedaba eso, porque según la tradición de los antiguos egipcios, la madre del dios Apis era la diosa Isis. De ahí que la vaca también fuera sacralizada y llevada junto con su hijo hasta Menfis para recibir un trato especial en el resto de la vida que le quedaban. Luego, al fallecer, estas vacas fueron enterradas en un Iseion, un templo dedicado a la diosa Isis, muy cerquita de esa necrópolis de los toros sagrados Apis que hoy conocemos como Serapeum. Así se escuchan los pasos cuando caminas por estas galerías subterráneas del Serapeum. Es una necrópolis como todo lo que hay en el lado occidental del Valle del Nilo. Antes lo decía, Saqqara viene del nombre de Socaris, un nombre egipcio que hace referencia a una divinidad del mundo funerario, que aparece, por ejemplo, en la quinta hora del libro del Amduat, como un espacio sacralizado por donde el difunto, en este caso el faraón, tenía que deambular para llegar al final de su viaje, con el que renacer en un nuevo día y con ello dar paso a una vida eterna. Pues bien, en esta necrópolis de Saqqara, en el lado occidental, donde siempre se colocaban los cementerios, las necrópolis, los enterramientos, al ser el lado de la orilla del Nilo por donde se ponía el sol y comenzaba ese viaje por el inframundo, ahí se encuentra uno de los lugares más fascinantes desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista de la curiosidad y la inquietud que manifiestan los curiosos que se acercan a conocer un poco la necrópolis de Saqqara. Este Serapeum, que es un monumento, y luego lo veremos con más detalle, comienza a construirse durante el reinado de Amenofis III, pero la mayor parte de lo que hoy conocemos de él es de época tardía, casi de época tolemaica, es decir, hacia los siglos IV, III antes de nuestra era. Comprende una serie de galerías subterráneas, los enterramientos mayores y los enterramientos menores, en donde fueron depositadas en diferentes habitaciones, ¿no?, excavadas en la roca del suelo, los gigantescos sarcófagos de piedra de casi 100 toneladas, en donde supuestamente se enterraban los toros sagrados Apis. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Una de las pocas referencias que tenemos del Serapeum en la antigüedad viene de la mano de Estrabón. Este geógrafo griego visitó Egipto en el siglo I antes de nuestra era, y esto es lo que nos cuenta de cómo era ese enterramiento de los toros Apis. Hay también un Serapeum en Menfis, en un lugar tan arenoso que las dunas son amontonadas por el viento.
y por esto algunas esfinges que yo vi fueron cubiertas, unas hasta la cabeza, y de otras solo se veía la mitad, de lo que uno puede comprender el peligro si una tormenta de arena cae sobre un viajero que visita el templo. Esta referencia en el texto de Estrabón, en su geografía, hizo reflexionar a Mariette, uno de los padres de la egiptología en la actualidad, sobre la posibilidad de que algunas esfinges que él había visto en jardines, tanto en Alejandría, en algunas villas hermosas a la orilla del mar o en el interior de la ciudad, o también en algunas villas que había de personajes importantes, de potentados en el centro de El Cairo, muy cerquita de Garden City, lo que hoy es uno de los núcleos más exclusivos, por así decirlo, también del centro de la ciudad del Cairo. En esos lugares había esfinges que él fue preguntando de dónde las habían tomado, porque le llamaba mucho la atención, ¿no? Y quería conocer cuál era el origen de esas esfinges. Pues bien, todos le señalaron un espacio en concreto de la necrópolis de Saqqara. Y hasta allí fue, en el año 1850. Precisamente el 27 de octubre de ese año descubrió la primera esfinge, una esfinge que tenía el rostro de Nectanebo, el primer faraón de la 30ª dinastía, y fue la primera esfinge de un total de 600, muchas de ellas en muy buen estado de conservación, algunas de las cuales fueron llevadas hasta el Museo del Louvre en París, institución para la que trabajaba Auguste Mariette en aquella década de 1850. Pues bien, la continuación de la excavación dio sus frutos, como decía antes, y fue a principios del año 1851 cuando por fin descubrió lo que tanto anhelaba y lo que tanto buscaba, la entrada del Serapeum. El propio Mariette nos ha dejado constancia en sus diarios de la emoción que sintió al realizar tal descubrimiento. ¿Acaso no parece que Estrabón escribió esta frase para ayudarnos a encontrar más de 18 siglos después el famoso templo consagrado a Apis? En efecto, no había posibilidad de duda. Aquella esfinge enterrada en la arena, compañera de otras 15 que había encontrado en Alejandría y El Cairo, era evidentemente una parte de la avenida que conducía al Serapeum de Memphis. Lo que realmente descubrió Mariette no era un templo, tal y como podríamos entenderlo en la actualidad, dedicado a Serapis, al dios toro Apis, sino la necrópolis del enterramiento, el Serapeum. Él mismo se dio cuenta muy pronto y después se corrigió. La puerta a la que él accedió en primer lugar fue esa entrada construida hacia el año 500 antes de nuestra era, en la dinastía 27, por el faraón Darío I, el rey persa que realmente gobernaba Egipto en aquella época. Conservamos las fechas de cada uno de los enterramientos, de cada una de las habitaciones que fueron excavadas en esas galerías subterráneas, ¿no? Desde Darío I hasta prácticamente la época tolemaica. Conservamos no solamente el año del enterramiento, la edad del toro y otros muchos datos que son importantes, ¿no?, para conocer un poco la historia de este lugar. Mariette descubrió en varias galerías subterráneas, 12 metros por debajo del suelo, cámaras en donde había más de 20 sarcófagos gigantescos, destinados seguramente a contener los restos de las momias de los toros Apis. Los sarcófagos en sí mismos son una obra absolutamente magistral y sobrecogedora.
Tienen una longitud de casi 4 metros, una altura de casi 3 metros, el ancho es un poquito más de 2 metros, 2,3, y las paredes de este sarcófago, las paredes interiores, son de 45 centímetros. Todo ello nos hace pensar que entre la cubeta del sarcófago y la tapa, estas piezas debían de pesar pues entre 60 y 70 toneladas de peso. Una verdadera y absoluta barbaridad, fuera de cualquier lógica, y que es algo que sobrecoge, como decía ahora, a muchos de los visitantes, ¿no?, que se acercan a esta necrópolis subterránea de los toros Apis en Saqqara para intentar buscar una respuesta, ¿no?, de por qué los antiguos egipcios hicieron cosas tan sobrehumanas como esta, ¿no? Se ha intentado justificar de 1000 formas, echando mano de ese error tan común, por desgracia, en la actualidad, que es el presentismo, es decir, intentar buscar y explicar con las ideas del presente qué es lo que se hizo, en este caso hace casi 2500 años, pues se ha intentado demostrar que los antiguos egipcios no pudieron hacer esto, porque si nosotros tendríamos muchos problemas para resolverlo, ellos lógicamente no podrían hacerlo. Y desde luego que lo tuvieron que hacer de alguna forma, ¿no? Los propios egipcios nos dicen que son enterramientos de Apis, se conservan en el Serapeum, aparecieron allí, hoy están en el Museo del Cairo y en el Museo del Louvre, más de 1200 estelas, todas ellas dedicadas a los enterramientos del dios Apis. En cada uno de los sarcófagos, que hay gente que ha dicho que no se hace mención a los toros Apis, es absolutamente falso. Se hace mención tanto al enterramiento, se da la fecha, se dan informaciones absolutamente prístinas para identificar esos sarcófagos con los enterramientos de los toros Apis. Y lo más importante de todo, si realmente fuera una construcción mucho más antigua, como se ha querido explicar, y decir que los egipcios lo reutilizaron y que son tumbas de gigantes, de dioses, son tumbas de dioses realmente, porque el toro Apis era un dios, pero si fuera mucho más antiguo, los propios egipcios hubieran reconocido que eso era un lugar absolutamente sagrado, antiguo, primitivo y con un valor especial, como se hicieron en otros lugares. Pero aquí no, lo que nos está diciendo que las fechas que da la arqueología pues son las fechas correctas. Es decir, los enterramientos empezaron en la época de Amenofis III, estamos más o menos, grosso modo, hacia el 1370-1380 antes de nuestra era, se continuaron de una manera muy especial durante el reinado de Ramsés II, hacia el 1250 y sobre todo en época persa y en época ya tolemaica, hacia el siglo V-IV antes de Cristo, los enterramientos vuelven a tener un significado especial, se convierten en un punto de peregrinaje pues especial, dedicado al toro Apis, y de ahí conservamos muchísima información al respecto. El gran misterio, eso hay que reconocerlo, gira alrededor de los sarcófagos, porque por desgracia, muchos de ellos han aparecido completamente vacíos. Sí que han aparecido restos de algunos de los enterramientos en forma de vértebras, en formas de masas bituminosas, que entendemos que son restos de los bueyes que fueron depositados allí, pero es muy poca la información que tenemos sobre la excavación de Maguiet, de quien se dice que utilizó la dinamita para abrir uno de esos sarcófagos. Realmente es una leyenda urbana. Mariette no utilizó, primero no pudo utilizar dinamita porque no se había inventado en 1850, y segundo, cuando él utilizó pólvora, que es cierto que utilizó pólvora, fue para derribar uno de los muros que separaban los enterramientos mayores de los menores. Él había entrado en esa parte más moderna de los enterramientos y descubrió al final de una de las galerías un muro que estaba sellado
tras el cual intuía que continuaban los enterramientos. Es ahí en donde utilizó la pólvora, y él lo cuenta en el diario de excavación, en la publicación que hizo del Serapeum. En ninguna parte de ese diario, de ese trabajo de publicación de la excavación que hizo del Serapeum, yo no he encontrado ni una sola referencia al empleo de pólvora en ningún sarcófago. Quizás la leyenda viene un poco por el empleo, como digo, de la pólvora en este muro, tras el cual aparecieron los restos de una momia de nombre Hamwaset. Hamwaset era uno de los hijos de Ramsés II, era un príncipe sumo sacerdote de Menfis, dedicado al culto del dios Ptah y también al culto del dios Apis, pero que en realidad no era una momia humana. Tenía el aspecto de una momia humana, pero estaba formada por partes de bueyes sagrados o de toros sagrados Apis. Le habían colocado una máscara de oro, como si fuera un ser humano, y todo ello, bueno, pues no lo entendemos hoy, ¿no? ¿Qué querían conseguir con esto? Pero desde luego era una especie como de sacralización de la figura del príncipe Hamwaset a partir de los trabajos y la dedicación que él había tenido con respecto al dios Apis. Y estas joyas de oro, vinculadas a la momia aparecida después de la explosión y el empleo de pólvora, es también otro detalle que se ha sumado a esa leyenda urbana de la destrucción de uno de los sarcófagos que apareció intacto y se abrió por medio de la pólvora, que se dice que en su interior apareció una escultura de oro macizo de un buey Apis y que hoy se conserva en el Museo del Louvre. Bueno, pues no apareció ninguna estatua, no apareció nada que hoy esté en el Museo del Louvre, y desde luego Mariette no utilizó la pólvora para abrir uno de estos sarcófagos. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Las excavaciones en el Serapeum de Saqqara siguen en la actualidad. Ahora mismo no hay un grupo de arqueólogos trabajando, pero sí que es cierto que cada pocos años se retoman las investigaciones, no solamente desde el punto de vista arqueológico in situ en esas galerías subterráneas, sino también en la documentación que nos legó Mariette, muy poca, porque todas sus notas, todos sus cuadernos de apuntes se perdieron en la inundación que hubo del Museo de Bulaq, el antiguo museo del Cairo, en el siglo XIX, y se perdió absolutamente todo. Pero incluso ha habido españoles que han estado trabajando en el Serapeum de Saqqara. He preguntado a José Ramón Pérez Acino, él es egiptólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y director del proyecto Luxor C2 en Der el Bahari, en Luxor, en el Alto Egipto. En los años 90 él estuvo trabajando con un grupo de colegas ingleses, él estuvo estudiando y formándose para realizar el doctorado en el University College de Londres, y estuvo una campaña trabajando precisamente en el Serapeum de Saqqara. Esta es la experiencia que él vivió y que le he pedido que comparta con todos nosotros de su trabajo en el Serapeum de los toros Apis. Habíamos acordado con el director por parte del Servicio de Antigüedades en aquel momento de Saqqara, que era Mohamed Ibrahim Ali, que luego fue ministro de Antigüedades, que íbamos a hacer le íbamos a ayudar a registrar una serie de graffiti que había en la zona del Serapeum de Saqqara, que se conoce como los subterráneos menores, que es la parte más antigua, que además estaba bloqueada en aquel momento, yo creo que ahora ya no, pero estaba bloqueada por un derrumbe tremendo, no estaba al otro lado. Estaba separado de la parte visitable porque no había un derrumbe y no se podía pasar. Al otro lado, los llamados subterráneos menores, es donde estaba la zona más antigua, los enterramientos de la 18 dinastía, si mal no recuerdo. En cualquier caso, lo que nosotros hicimos durante 2 días fue registrar y fotografiar. Yo era en aquel momento el que hacía las fotos, pero mis compañeros copiaron varios de los graffiti hieráticos que se encontraban en las paredes de la parte
de la parte que no estaba, por supuesto, afectada por el derrumbe, ¿no? En 1990 el derrumbe no se había eliminado, estaba allí desde el siglo XIX. Existían mapas de lo que había al otro lado del derrumbe, pero no se había visitado. Nosotros lo que hicimos fue una labor epigráfica para ayudar a Mohammed Ibrahim Ali, con quien nos unía una buena amistad en el departamento en Londres, en University College, que es donde estábamos todos basados, University College de la Universidad de Londres, el departamento de egiptología, el que había sido el departamento de la cátedra de Petrie, ¿no? Fundado por Flinders Petrie. Pues lo que hicimos fue registrarle esa serie de grafitos para... Él los iba a utilizar y los iba a publicar en su trabajo de tesis doctoral, que fue, si mal no recuerdo, sobre las estelas votivas del Serapeum de Saqqara, creo que era en París, cuando lo estaba haciendo. Para mí fue una maravilla. Para mí fue la primera vez que trabajaba en Egipto en algo relacionado con el trabajo. Era además mi primera visita, es decir, que tuve en ese sentido mucha suerte. El culto a Serapis fue muy popular en esos últimos siglos antes de la llegada de la era cristiana y posteriormente. Gracias a Roma se extendió por todo el Mediterráneo, por todas las provincias del Imperio Romano, evolucionando y trastocando en ocasiones tradiciones locales o sumándose a esos pensamientos religiosos locales en diferentes lugares, tanto del continente como del norte de África. Y también llegó a la península ibérica, que es lo más importante. No solamente hay culto a Serapis y Serapeums en Saqqara, también en Alejandría, en otros lugares de Egipto, pero también en la península ibérica encontramos diferentes lugares en donde el culto a Serapis tuvo una personalidad y una presencia absolutamente propias y notables. Hemos preguntado a José Miguel Noguera. José Miguel Noguera es catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia. Buen amigo, desde hace años trabaja excavando uno de los lugares más increíbles que hay en Cartagena, el Foro Romano. No solamente hay esas huellas de Egipto por medio de la historia del sarcófago de Micerinos, al que ya hemos dedicado otro programa, otro espacio aquí en Podium Podcast dentro de la pirámide. El Foro Romano de Cartagena cuenta con una historia, una serie de inscripciones vinculadas también a esta divinidad, Serapis, la fusión de Osiris Apis, como un dios que ayudaba a realizar ese viaje hacia el más allá. José Miguel Noguera nos cuenta cómo arribó, como él dice, el culto a Serapis a la península ibérica. Bueno, el culto a Serapis en la península ibérica arriba posiblemente hacia finales del siglo II, inicios del primero antes de Cristo, posiblemente quizá en relación a los grandes desplazamientos de individuos, sobre todo comerciantes que se producen desde el Mediterráneo oriental hasta la propia península ibérica, arribando a ciudades como la propia Empúries o a la propia Cartagena, ¿no? Grandes puertos abiertos al Mediterráneo donde estas gentes, bueno, pues arriban practicando una religión que se había fundado en el siglo IV a.C. en Egipto, que estaba teniendo una difusión enorme por todo el Mediterráneo oriental, por el norte de África, por Italia, Sicilia, que como digo finalmente arriba a la península ibérica y se instalan en estas ciudades, entre ellas Cartagena, implementando un culto de carácter, digamos, doméstico, ¿no? Un culto privado. Tenemos algunas inscripciones muy interesantes en la ciudad de, digamos, mediados del siglo I a.C., o
segunda mitad del siglo I a.C., en las que se da cuenta de este culto de carácter privado, posiblemente en pequeñas capillas que se han construido en los propios hogares, en las propias viviendas de estas gentes. Estas gentes que luego, a través de posiblemente los vínculos y las conexiones que en época del emperador Augusto se mantienen con el norte de África y en particular con Caesarea de Mauritania, cuyo soberano Yuba II llegó a ser patrono de la propia ciudad, pues hizo posible que este culto en cierta medida se oficializara. Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en las monedas, ¿no? En las monedas que se acuñan en la ciudad en este periodo augusteo, donde aparecen elementos vinculados a la iconografía isíaca. ¿Cómo eran estos templos del dios Apis? Realmente tenemos poca información al respecto. Antes, al principio del programa, hablaba de Menfis como la ciudad patronímica, por así decirlo, de este dios toro. Allí han aparecido, a las afueras de Mitrahina, lo que hoy es el complejo, de lo poco que se conserva de la antigua ciudad de Menfis. Hace pocos años aparecieron restos de esa antigua muralla blanca, ¿no? Mennefer, que era el nombre a partir del cual derivó el nombre griego Menfis, con el que todos conocemos a esa antigua capital de Egipto. Pero realmente de la propia urbe no queda prácticamente nada, ¿no? Está todo bajo la aldea de Mitrahina, y sí que han llegado hasta nosotros algunos restos de templos del dios Ptah, de su esposa la diosa Sekhmet, y también del dios Apis. Apenas unas mesas de momificación enormes, acordes al tamaño de los toros, para poder momificarlos, para poder eviscerarlos y para poder preparar a ese dios para realizar su viaje hasta la necrópolis occidental de Saqqara, en el Serapeum, donde luego eran depositados en una de esas cámaras, habitaciones que eran excavadas, según se calcula, pues al comienzo, ¿no? del reinado divino, me atrevería a decir, de ese dios Apis. Los toros vienen a durar unos 20 años, y en esos 20 años, bueno, pues se trabajaba tanto la habitación en la que se iba a depositar el sarcófago como el propio sarcófago de piedra de casi 70 toneladas que iba a ser el lugar, en definitiva, de reposo eterno de esta divinidad. Heródoto nos habla precisamente de ese templo de Menfis dedicado al dios Apis, nos habla de columnas, nos habla de enormes colosos. Tenemos que intuir esos pilares osirianos con estatuas del faraón, que vemos, por ejemplo, en el Rameseum, en el templo de Karnak, en Medinet Habu, esos colosos que tanto debieron de impactar por la fuerza no solamente de la figura, sino también del color, de la pintura que tenían esos relieves y esas esculturas gigantescas. Heródoto nos lo cuenta así. Una vez dueño de todo Egipto, Psamético mandó construir en el templo de Hefesto en Menfis los propileos que miran al sur, y frente a ellos hizo edificar en honor de Apis un patio, en el que Dios se alimenta cuando aparece, que está totalmente porticado y lleno de relieves, y en lugar de columnas sostienen el pórtico del patio unos colosos de 12 codos. Apis, por cierto, es en lengua griega Épafo. La complejidad religiosa que vemos en el antiguo Egipto puede sobrepasar a más de una persona. Son infinidad las contradicciones que vemos a la hora de estudiar
los dioses. Yo siempre digo lo mismo, la religión egipcia sobre todo hay que verla en un ámbito local, en donde ese dios de la aldea, del pueblecito, de la ciudad es el más importante, y esa religiosidad hay que separarla de la religión de Estado. Nosotros, cuando hablamos de Osiris, de Anubis, de Isis, de Horus, de Sekhmet, de los grandes dioses del panteón egipcio, estamos hablando de una religión de Estado que sí que es cierto que tenía su importancia y su presencia a la hora sobre todo de los rituales vinculados a la muerte. Sin embargo, desde el punto de vista más cotidiano, cuando una persona, al igual que sucede en la actualidad, vive en un pueblecito, vive en una ciudad, siempre está más vinculado con su patrón, con su virgen, con su santo local, que es en definitiva con quien más está familiarizado, ¿no?, por así decirlo. Algo parecido sucedía en el antiguo Egipto, de ahí que luego la difusión que tuvo Serapis a lo largo del Mediterráneo hiciera que, por ejemplo, su madre, Isis, la diosa creadora, la diosa nutricia, la diosa madre por excelencia, con todas esas ramificaciones en su forma de ser, en su forma de pensar y en su forma de presentarse delante de los feligreses, también evolucionara y saliera de su ciudad local, de su ciudad original, que no sabemos tampoco cuál es, para transformarse en una divinidad universal que abrigaba la especulación religiosa tanto de ella misma, de Isis, como de Sekhmet, como de Hathor, como de Bastet, como de cualquier divinidad femenina del momento. Y eso, siendo además la madre del dios Serapis, imprimía mucho carácter, que es lo que hizo que, por ejemplo, a Cartagena llegara también el culto de la diosa Isis con una importancia realmente notable, en el sentido de que nosotros incluso hemos heredado algunas tradiciones de aquella época que nos van a sorprender y que escuchamos ahora en palabras de José Miguel Noguera, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia y uno de los máximos expertos en el culto a Isis en este yacimiento del Foro Romano El Molinete en Cartagena. Posiblemente en este contexto de progresiva oficialización o normalización de ese culto que había llegado a la ciudad hace unas décadas con carácter privado, finalmente un grupo de individuos llega a tener suficiente, digamos, empuje, poder, como para conformar una asociación y pedir a la colonia la cesión de un terreno, de un solar, donde poder construir un pequeño santuario, que además se levanta en uno de los sitios más nucleares de la ciudad, ¿no?, al lado del puerto y al lado del foro, con un esquema muy típico que recuerda al gran santuario de Isis y Serapis de Sabrata, con el mismo esquema que el santuario de Baelo Claudia. Y bueno, pues ese santuario, rodeado de grandes muros y presidido por un pequeño templito, pues fue el escenario de los grandes cultos isíacos que sin duda alguna se celebraron en la ciudad, pues a lo largo del siglo I, del siglo II, incluso hasta inicios del siglo III después de Cristo, ¿no? A mí me gusta pensar, por ejemplo, pues lo que sería la fiesta del inicio de la navegación, ¿no?, cuando posiblemente se abrieran los grandes portones del santuario y los fieles isíacos sacaran, ¿no?, la barca sagrada de Isis con la imagen de la diosa, la llevaran al puerto y la lanzaran al agua rodeada de rosas, ¿no?, para un poco festejar, igual que ahora se hace con la Virgen del Carmen, pues digamos que el inicio de la navegación en el Mediterráneo a partir de la primavera, ¿no?, que el mar Mediterráneo ya era un mare apertum, ¿no? Bueno, pues estas grandes fiestas, estas grandes solemnidades, sin duda alguna se celebrarían en ese santuario. Y como igualmente en el edificio del atrio que está al lado, pues posiblemente estaría la sede de esta corporación, ¿no?, de esta asociación de gentes que practicaban el culto isíaco, y donde pues cuando uno lee a Apuleyo, pues se da cuenta de la enorme cantidad, ¿no?, de actividades que se realizaban en estas escolas, en estas sedes de las corporaciones vinculadas a los santuarios. Y bueno, este culto perdura
por lo menos arqueológicamente, lo tenemos constatado hasta los inicios del siglo III. A partir del siglo III, y no creo que en modo alguno por la difusión del cristianismo, se va amortizando lentamente, el santuario se abandona y, curiosamente, lo que antes era un santuario isíaco a inicios del siglo III, a finales de la centuria, era un lugar abandonado que reocupa una instalación artesanal, en concreto un taller dedicado a la fabricación de vidrio. En estas 3 temporadas de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast, muchos de nuestros escuchantes, oyentes, seguidores habrán llegado a la misma conclusión. No solamente no hay nada nuevo bajo Ra, sino que realmente seguimos siendo las mismas personas que hace miles de años creían y sentían lo mismo por las circunstancias religiosas que se manifestaban alrededor de fuerzas naturales que en ocasiones no entendían o no comprendían, ¿no? Es algo innato en el ser humano intentar explicar, ¿no?, los problemas que hay a su alrededor por medio de preguntas que tú realizas al aire para ser escuchado por una divinidad, ¿no? Y hay una serie de arquetipos, en este caso un arquetipo femenino como la diosa Isis, o un arquetipo masculino como el dios Serapis, que pueden estar perfectamente reflejados en ese culto que hoy seguimos en nuestra cultura y nuestra tradición cristiana en Occidente por medio del culto a la Virgen María y a Jesús. Los dos personalizan el mismo arquetipo ideal, legendario, me atrevería a decir, de ese héroe que va consiguiendo una serie de objetivos y resuelve problemas que lo hacen más fuerte y consigue solventar todos los contratiempos que el destino, la vida, le va colocando en el camino para conseguir su objetivo final, ¿no? Toda esta idea es la que queda perfectamente matizada en la historia del buey Apis, que es la que hemos querido compartir con todos vosotros en este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast, y que llega ya a su final. Cerramos la puerta de nuestra pirámide, hemos colocado ya un nuevo bloque aquí en Podium Podcast, Dentro de la Pirámide, para seguir construyendo, cada vez tiene más altura, este enorme monumento piramidal que estamos elevando entre todos. Recordad que os podéis suscribir a Dentro de la Pirámide a través de las diferentes plataformas en donde se ofrece el podcast, tanto en la propia aplicación de Podium Podcast como en iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes, que yo no sé si se llama iTunes ya o no, pero vamos, los podcasts de Apple Podcast. Y como siempre también quería recomendaros ese canal de YouTube Dentro de la Pirámide, homónimo, con el mismo nombre que este podcast, en donde hemos dedicado varios programas ya precisamente al Serapeum, a la figura del toro Apis, y que podéis ver con imágenes cómo es un lugar, uno de los lugares más maravillosos de Egipto, con más misterios, con más historia y sobre todo con más luces y sombras, ¿no? Lo que le convierte en un lugar absolutamente maravilloso para seguir trabajando, y seguramente recuperaremos aquí en un futuro el tema del Serapeum. Como siempre, soy Nacho Ares y nos vemos aquí, dentro de la pirámide, dentro de muy poco. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.